¿Qué tan aterrador puede ser el poder de la oscuridad? Imagina no poder ver nada, no distinguir el día de la noche, y sentir un terror que se apodera de todo tu ser. Esto fue lo que vivió el pueblo egipcio cuando Dios envió la 9ª plaga, una oscuridad tan densa que paralizó a todos por 3 días completos. Quédate hasta el final para descubrir cada detalle de esta impactante historia bíblica y recuerda suscribirte al canal para más contenido fascinante. Antes de que la oscuridad descendiera sobre Egipto, el país ya había sido devastado por una serie de plagas que habían llevado a su pueblo y a su líder, el faraón, al límite de la desesperación. Las aguas del Nilo se habían convertido en sangre, ranas habían invadido cada rincón, y la tierra había sido cubierta por piojos, moscas y langostas. Pero el faraón se mantuvo firme en su negativa a dejar ir al pueblo de Israel, y su obstinación solo trajo más dolor a su reino. Moisés, el líder de los israelitas, se presentó ante el faraón una vez más, advirtiéndole del inminente juicio de Dios. «Deja ir a mi pueblo para que me sirva», exigió, pero el corazón del faraón estaba endurecido, no podía imaginar lo que estaba por venir. Sin embargo, esta plaga sería diferente. No causaría destrucción física, sino que sumiría a todo el país en un terror psicológico inigualable. En el primer día, una densa oscuridad cayó sobre Egipto. No era la oscuridad normal de la noche, sino una oscuridad palpable, como si se pudiera tocar. Era tan espesa que las antorchas y los fuegos no lograban penetrarla. Nadie podía ver nada, ni siquiera la mano frente a su rostro. Las personas no podían moverse de sus lugares, aterrorizadas por la sensación de estar atrapadas en una negrura impenetrable. Los egipcios, acostumbrados a la brillantez del sol y a la regularidad del día y la noche, se encontraron de repente en un mundo sin luz. El miedo comenzó a cundir. Los niños lloraban desconsoladamente, buscando el abrazo protector de sus padres, quienes a su vez no podían consolarse. Los animales, sin entender lo que sucedía, se agitaban y rugían, añadiendo más caos a la ya tensa atmósfera. Cuando el segundo día llegó y la oscuridad persistía, la desesperación se apoderó de la gente. Sin luz, el tiempo parecía detenerse. La confusión era total, las horas se alargaban infinitamente y el sentido de la realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Era de día o de noche? ¿Cuánto tiempo más duraría este tormento? Los gritos de angustia resonaban en las calles vacías, creando un eco inquietante que añadía una capa más de horror a la situación. Las personas chocaban entre sí en la penumbra, buscando a sus seres queridos, mientras otros se quedaban inmóviles, temiendo moverse y caer en un abismo de desesperación aún mayor. Los relatos cuentan que muchos comenzaron a rezar a sus dioses, pidiendo clemencia y luz, pero sus súplicas no encontraban respuesta. El tercer día trajo consigo un silencio aún más aterrador que el propio manto de oscuridad. Ya no había gritos ni lamentos, solo un vacío abrumador. Los egipcios, agotados y sin esperanza, se dieron por vencidos. Ni siquiera el faraón, con todo su poder, pudo hacer nada para disipar la oscuridad que cubría su reino. Se decía que algunos, en su desesperación, comenzaron a ofrecer sacrificios a sus dioses, esperando que su devoción apaciguara la ira divina. Pero la oscuridad continuó. Las mentes más débiles sucumbieron a la locura, incapaces de soportar la ausencia total de luz. En esos momentos, Egipto era un reino sin vida, sumido en una parálisis total. La oscuridad no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también un símbolo del estado espiritual de Egipto, un país que había oprimido a los hijos de Israel y que, en su arrogancia, había desafiado al Dios de los cielos, ahora estaba sumido en la misma oscuridad que había gobernado su corazón. Para los egipcios, esta plaga fue un recordatorio de su impotencia ante el poder divino. Por otro lado, para los israelitas, que vivían en la tierra de Gosén, esta oscuridad fue un momento de luz y esperanza. Mientras que Egipto se sumía en la desesperación, ellos gozaban de una luz continua, un recordatorio del favor de Dios hacia su pueblo. En medio de la oscuridad, la luz de la fe brillaba más fuerte que nunca. Finalmente, después de 3 días de agonía, el faraón llamó a Moisés.
Su voz, normalmente firme y autoritaria, estaba teñida de desesperación. «Id, servid a Jehová, pero que vuestros rebaños y vuestras vacas queden aquí», dijo, intentando aún imponer condiciones. Pero Moisés fue inflexible. «Ni una pezuña quedará», respondió. Todos, incluyendo los animales, debían salir de Egipto. La respuesta de Moisés enfureció al faraón, quien en su ira expulsó a Moisés y a Aarón de su presencia. Pero su furia no podía ocultar su miedo. Sabía que había perdido, pero su orgullo no le permitía ceder completamente. Esta batalla de voluntades culminaría en la 10ª y última plaga, pero esa es otra historia. La oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días fue un evento que desafió la razón y el entendimiento de su tiempo. No se trataba de una simple falta de luz, sino de una oscuridad tangible, casi material. Los egipcios describieron esta plaga como una oscuridad que se podía sentir. Era como si una pesada manta negra se hubiese cernido sobre todo el país, bloqueando la luz, el calor y la esperanza. Imagina estar en una ciudad en completa oscuridad. Las calles que antes bullían de actividad se convirtieron en laberintos de confusión. Los mercados, normalmente llenos de vendedores pregonando sus productos, quedaron desiertos y en completo silencio. Nadie se atrevía a salir de sus casas, y quienes se aventuraban a hacerlo se encontraban atrapados en un mar de tinieblas. La oscuridad era tan absoluta que las personas temían dar un paso por miedo a caerse o a tropezar con algo desconocido. Los niños, que no entendían la magnitud de lo que sucedía, lloraban en las sombras, aferrándose a sus padres. Estos, a su vez, intentaban consolar a sus hijos con palabras que ni ellos mismos creían. «Esto pronto pasará», decían, pero en el fondo, cada padre y madre sabía que no había forma de saber cuánto tiempo más durarían esas interminables horas. A medida que avanzaban los días, el impacto psicológico de la plaga comenzó a hacerse evidente. La oscuridad se convertía en un reflejo del estado mental de los egipcios. Sin la luz del sol para marcar el paso del tiempo, muchas personas perdieron la noción de la realidad. El miedo se convirtió en paranoia, y la paranoia en desesperación. Los relatos hablan de familias enteras que, sumidas en la desesperanza, no comieron ni bebieron durante esos días. Temían que cualquier movimiento atrajera la ira de algún ser oscuro que pudiera estar acechando en la penumbra. La imaginación desbordada por el miedo creó monstruos invisibles que acechaban en cada rincón. Cualquier ruido, por mínimo que fuera, se convertía en el rugido de una amenaza inminente. Durante esos días, los templos dedicados a los dioses egipcios, normalmente llenos de vida y actividad, se convirtieron en lugares de silencio y temor. Los sacerdotes, desesperados, ofrecían sacrificios y oraciones sin respuesta. El dios Ra, el gran dios del sol, parecía haber abandonado a su pueblo. La ausencia de luz era vista como un signo de que los dioses de Egipto estaban enojados, impotentes o peor aún, inexistentes. Muchos egipcios, en su desesperación, comenzaron a cuestionar la autoridad y el poder de sus dioses. Si Ra no podía vencer esta oscuridad, ¿qué esperanza les quedaba? Algunos, en secreto, comenzaron a preguntarse si el Dios de los hebreos, ese Dios que había enviado tantas plagas devastadoras, no sería el verdadero poder detrás de todo. Pero el miedo a ser castigados por sus pensamientos les mantenía en silencio, sufriendo en soledad. Mientras Egipto estaba sumido en la oscuridad, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, brillaba la luz. Era un contraste impactante. Los egipcios que se aventuraban a mirar hacia Gosén desde la frontera, aunque no pudieran ver nada, sabían que allí todo seguía como siempre. Esto no solo era una demostración de la protección divina, sino un recordatorio de que, a pesar de todo el sufrimiento, el pueblo de Dios seguía siendo bendecido y protegido. Los israelitas, que habían soportado siglos de esclavitud y sufrimiento, veían en esta luz una señal de esperanza. Sus hogares estaban iluminados, sus hijos jugaban, y las familias compartían comidas y cantos de alabanza. Esta diferencia no solo exacerbó el sufrimiento de los egipcios, sino que fortaleció la fe de los israelitas
en la promesa de liberación que Dios les había dado a través de Moisés. La novena plaga no fue simplemente un fenómeno natural extraordinario. Fue un mensaje claro y poderoso. Dios no solo demostraba su dominio sobre la naturaleza, sino también su control absoluto sobre la luz y la oscuridad, sobre la vida y la muerte. En los primeros días de la creación, Dios dijo, «Sea la luz», y la luz apareció. Ahora, con la misma autoridad, Él había dicho, «Sea la oscuridad», y la luz desapareció. Este acto tenía un profundo simbolismo. Egipto, que había oprimido a los israelitas y se había enorgullecido de su poder y riqueza, estaba ahora en completa oscuridad, física y espiritualmente. Mientras tanto, los israelitas, esclavos y oprimidos, vivían en la luz, protegidos y bendecidos. Esta plaga era una señal del cambio que estaba por venir, una revolución que vería a los oprimidos liberados y a los poderosos humillados. La plaga de la oscuridad nos recuerda el poder absoluto de Dios y la fragilidad humana. En un instante, todo aquello que damos por sentado, como la luz del día, puede ser arrebatado, dejándonos perdidos en la penumbra. La fe de los israelitas brilló como un faro en medio de la tormenta, mientras que el orgullo del faraón lo llevó a un final devastador. Si te gustó este relato y quieres conocer más sobre las plagas de Egipto y otros fascinantes eventos bíblicos, no olvides suscribirte al canal Enigma Bíblico, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ningún contenido. La historia de la humanidad está llena de lecciones que todavía hoy podemos aprender. Nos vemos en el próximo video.